Buenas noches, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar, por favor? Tenemos un taller pendiente que no se pudo dictar la semana pasada por un tema de horarios, pero ya estoy acá con ustedes, tanto el día de hoy como mañana, para poder dictarles los talleres que están pendientes. En esta ocasión, el primer taller que vamos a hablar es sobre el plan de ejecución BIM. Quería preguntarles a ustedes si ya anteriormente han realizado planes de ejecución BIM, si han tenido la oportunidad en participar en los proyectos que desarrollan redactando estos planes o al menos ya haber revisado los planes de ejecución BIM. No sé si pueden activar perdón, que no se escuche bulla, por favor, para poder hablar bien. Ya. Quería preguntarles a ustedes si me pueden responder si han tenido ya experiencia en trabajar planes de ejecución BIM anteriormente, chicos. Buenas noches. Sí, buenas noches, coméntanos. Sí, no, yo al menos por mi parte nunca he tenido eh, ese plan de ejecución BIM. Nunca he trabajado Ya, con... ya. Todos ustedes, ¿cuáles son los roles que desempeñan actualmente? ¿Modeladores nada más o qué están desarrollando actualmente dentro de sus labores, chicos? Modelador, ya. Todos son modeladores, todos los 22, 23 que ya se van conectando, ¿verdad? A ver, modelador y coordinación. Carlos, entonces tú ya debes de conocer lo que es un plan de ejecución BIM si ya has realizado coordinaciones de modelos. Igual Miguel Ángel. Los que ya están trabajando en coordinación BIM ya deben de manejar el tema del BEC o no han visto el BEC aún. Ya, está bien. En cierto modo, sí. Claro, precisamente cuando uno ya ejerce el rol de coordinador, es porque ya dentro de sus funciones es de saber redactar un BEC. Eso es lo que generalmente hace un coordinador BIM. Y un modelador generalmente es quien produce los modelos, pero también debe saber crear familias, es otra de sus funciones como modelador BIM, por ejemplo, lo cual imagino que ustedes ya saben crear familias. Sin embargo, es importante que al momento que ustedes van a participar de algún proyecto en BIM, tengan a la mano un documento en el cual les ayude a orientar cómo se van a producir estos modelos. Y ese documento prácticamente se traduce como el plan de ejecución BIM. Es un documento que generalmente se tiene que desarrollarse de acuerdo a unos términos de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? Por ejemplo, acá tengo el expediente de un mercado de la entidad Ministerio de Producción por parte de Produce. En este expediente técnico están los términos de referencia para la elaboración de dicho proyecto. De tal manera que en este término de referencia está los datos importantes de cómo se va a elaborar el proyecto. En este caso serían los datos del proyecto, los entregables que se van a dar para el desarrollo de dicho proyecto. Es como si fueran unas bases de licitación, pero adicionalmente al término de referencia, también debe venir como anexo BIM unas especificaciones técnicas que generalmente tiene un nombre conocido como el formato EIR. Este formato EIR generalmente viene a ser los requisitos de información de entrega, ¿ok? Requisito de información de entrega que se traduce prácticamente como el anexo BIM que debe ir complementario a los términos de referencia, que debe tener todo
proyecto. Cada vez que un consultor va a participar para poder concursar en este proyecto, tiene que leer muy bien los términos de referencia y revisar si cuenta con información técnica de BIM del EIR, donde acá se va a mencionar puntos muy importantes, como por ejemplo, cuáles son los objetivos BIM principalmente, tanto generales como específicos, ya que este punto es muy importante para conocer qué es lo que el cliente espera de la entrega de estos modelos y todos los alcances posibles cuyo propósito se utiliza esta información para poder redactar un plan de ejecución BIM. De tal manera que en todo proceso de licitación pública e incluso privado, debe contarse con este anexo, en el cual estén los usos BIM que deben estar alineados a nuestro estándar nacional. ¿Ok? Entonces, esto es como un resumen de lo que estamos iniciando con este taller, de cuál es el beneficio de trabajar con un BEC. ¿Ok? Entonces, este documento es muy importante tomarlo como base de entrada para poder redactar este plan de ejecución BIM. ¿Ok? Este documento principalmente ya es algo necesario e importante que se tenga que presentar al inicio de la producción de modelos. En la etapa de entrega de planes de trabajo, por ejemplo, es ahí donde debemos entregar un plan de ejecución BIM, ¿ok? Y esto es para todo tipo de proyecto, no solo del Estado, sino también privado. Aún así el cliente desconoce de este formato, porque muchas veces lo que el cliente puede pedir son modelos compatibilizados, por ejemplo, pero quizás su cliente desconozca de este documento. Ustedes tienen que redactarlo de la manera más simplificada posible porque les va a beneficiar durante el desarrollo de la producción de modelos, tener un estándar de proyecto. Principalmente en el BEC vamos a tener ese estándar de proyecto y necesitamos procesar modelos ordenados, modelos que tengan codificaciones, que tengan estándares, nomenclaturas y todo ese proceso de producir estos modelos coordinados van a estar redactados en este documento. ¿Ok? De tal manera que nosotros anteriormente contábamos con guías. Actualmente en el Perú ya tenemos nuestro estándar nacional de la Guía Nacional BIM, que es lo que voy a hablar el día de mañana. En ese estándar de la Guía Nacional ya tenemos prácticamente una guía donde nos menciona cómo es que se redacta entre ellos el BEC como parte de esa guía. Y eso se dio en el año 2021, actualizado al 2023 nuestra guía nacional, donde uno de los anexos que contiene es el plan de ejecución BIM. Pero antes de ello, nosotros teníamos guías internacionales. La más utilizada es la de la izquierda, la de la Universidad de Pensilvania, el Project Execution Planning Guide. Esta guía era muy y es hasta el momento muy utilizado en países de Latinoamérica, sobre todo en aquellos países que aún no cuentan con estándar. ¿Ok? Pero también teníamos otra guía, la de la derecha, en la cual también es un buen referente de guía bien esencial para redactar. Existen múltiples guías que nos ayuden o ayudan a redactar un plan de ejecución BIM, ¿ok? Pero como ya Perú cuenta con un estándar nacional, entonces ya no hay ningún problema de
tomar como referencia la Guía Nacional BIM. Ahora, antes de hablar de las normas y todo ello, eh, ¿cuál es la función o el propósito de el plan de ejecución BIM? Nosotros entonces tenemos unos términos de referencia que serán inicialmente lo que yo les mostré al inicio, el término de referencia y sus anexos, que vienen a ser unas reglas del juego. ¿Ok? Entonces, para poder garantizar la calidad y la utilidad del BIM, es necesario establecer dichas reglas de juego. ¿Qué significa? Que ustedes cuando van a desarrollar modelos, porque varios de ustedes son modeladores, necesitan una guía que los oriente cómo es que va a producir esos modelos, qué nomenclatura va a tener, cuáles son los códigos de los modelos, cómo se van a ordenar el navegador, etcétera. Una serie de criterios posiblemente para el modelado, para la coordinación, de acuerdo a la utilidad que le van a dar al modelo. Toda esta información tiene que estar redactado en un documento que es el plan de ejecución BIM. Por más sencillo que sea el proyecto, deben de contar con un BEC, definitivamente. Por eso es que tenemos que revisar cuáles son esos requerimientos técnicos que el cliente desea. Revisamos que en el estado vienen a ser los términos de referencia y empezamos a acordar cuáles son estas reglas del juego según la fase del proyecto en la que te encuentres. Puede ser desde la fase de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. En cada una de estas fases, tú vas a entregar un modelo. Por eso es que cada regalito que ven ahí es un modelo que a medida que avanza las fases, la información del modelo va aumentando y voy a entregar un modelo que va a ser construible. Pero necesito hacer acuerdos para procesar estos modelos. Entonces ahí es donde entra a batallar el plan de ejecución BIM. ¿Ok? Nosotros en nuestra guía nacional BIM, como guía, tenemos un formato 5 llamado requisitos o registro de requisitos de información. Bueno, acá escribí doble información, que es prácticamente el plan de ejecución BIM. Este BEC viene a ser un formato que generalmente lo tomamos como guía para poder llenar ciertos ítems que los voy a explicar ahorita, ¿ok? Y que está compuesto por en unos aspectos generales. O sea, la primera parte viene a ser más que todo informativo del proyecto. El objetivo de este documento es proporcionar un medio de apoyo y comprensión de este formato, ¿ok? Este formato BEC contiene mayormente puntos importantes que hay que tomarlo en cuenta. Debe contener el plan de trabajo, que es muy importante para todo inicio de proyecto, donde están algunos puntos, como por ejemplo las responsabilidades clave, los procesos, las herramientas que se van a utilizar. ¿Ok? Entonces, es un medio de apoyo este formato. ¿Ok? Entonces, este formato que tenemos acá, ¿cuál es el proceso para poder llegar a este formato? Entonces, nosotros tenemos que un equipo, ¿ok? Un equipo, en este caso, que es la entidad, el cliente privado incluso, ¿ok? Va a empezar acá a redactar estos términos de referencia, que son los TDRs que yo les proporcioné, ¿ok? Entonces, este documento, ¿ok? Que lo va a preparar la entidad, en este caso, se traduce en un EIR,
que es justamente el documento del anexo BIM. ¿Por qué se le conoce como EIR? Se le conoce como EIR porque son las siglas en inglés de Exchange Information Requirements. ¿Ok? Esto viene a ser los requisitos de información de entrega, donde la entidad lo prepara o el cliente lo prepara y que forma como base para redactar el BEC. Eso significa que el postulante ganador va a presentar un BEC, nuevamente un plan de ejecución BIM. ¿Qué significa? Significa que cuando el postulante va a concursar entre varios, porque va a haber un grupo de personas que van a participar de una licitación, y cada uno de ellos va a presentar una primera propuesta del plan de ejecución BIM antes de ganar, porque todavía no se sabe si ganará o no la licitación. Supongamos que fueran 6 postores. Cada postor va a presentar un BEC antes de ganar. Luego, la entidad va a elegir a la mejor oferta ganadora y al ganador nuevamente va a tener que presentar un plan de ejecución BIM, pero más detallado, ¿ok? Detallando mucho más la metodología de ejecución de este modelo. Eso significa que el BEC en sí se redacta desde que uno postula la licitación. En la mayoría, o mejor dicho, en algunas entidades, porque todavía la mayoría no, algunas entidades públicas dentro de la oferta para poder postular ya te piden un plan de ejecución. No todas en realidad, no todas, pero en algunas ya lo están pidiendo. Por lo tanto, uno desde que postula ya tenemos que aprender a redactar un BEC. ¿Ok? Los EIR son el TDR, o cuál sería la diferencia. En realidad es un anexo del TDR. ¿Ok? Porque así como el TDR puede tener otros anexos como impacto ambiental, por ejemplo, levantamiento topográfico, etcétera, el EIR sería un anexo del TDR. ¿Ok? En algunos proyectos ya lo llaman EIR, generalmente, pero en otros lo van a encontrar como anexo BIM. Pero el, las siglas EIR son las siglas, digamos, estandarizadas bajo una norma. Hay una norma internacional de modelo de información que viene a ser ya traducida como norma técnica peruana de la ISO 19650, sobre todo la parte 1 y 2. Esto tienen que conocerlo ustedes si se van a especializar en BIM. Prácticamente viene a ser como nuestro reglamento nacional, pero esto ya es un marco internacional. Ahí está detallado todas las nomenclaturas, todas las abreviaturas, el proceso del modelo de información, y ahí pueden encontrar estos términos, incluso también el BEC, ¿ok? De tal manera entonces que el postulante que va a ganar la licitación tiene que volver a presentar otro BEC más detallado, confirmando su propuesta con la que licitó anteriormente. Eso es muy importante para poder cumplir con el servicio que se requiera. ¿Cómo podríamos aplicarlo internacionalmente ya fuera de Perú? Se aplica precisamente porque la norma técnica peruana o la norma de la ISO 19650 es un marco internacional que se aplica en cualquier parte del mundo, sino que cada país ya lo traduce bajo su contexto, pero el marco internacional es el mismo y se puede aplicar en cualquier lugar, ¿ok? Justamente por la ISO 19650. Ok. Luego, ¿cuál es la finalidad de este formato BEC? La finalidad es describir cómo el equipo de ejecución, ustedes se preguntarán, ¿y quién es el equipo de ejecución? Acá hay varios conceptos que también voy a
comentar. Por ejemplo, tenemos un equipo de ejecución, ¿ok? Que nos menciona que se va a ocupar de los aspectos de gestión de la información. Y entre ellos está todo lo que está morado, pues, ¿no? Va a definir la metodología de trabajo, los procesos, las características técnicas, los roles, responsabilidades y entregables. Y que van a responder a los requisitos. Precisamente es el EI, ¿ok? Pero también es importante otro tema. Nos menciona que este documento se puede actualizar a lo largo del diseño y la construcción. ¿Qué significa? Significa que el BEC es un documento vivo. El BEC es un documento vivo, significa que durante el tiempo que dure el diseño y la construcción, si es que al final son ambos contratos, el BEC va actualizándose por cada entrega. No significa que tú entregas el BEC al inicio y hasta ahí quedó. No es así. Ese BEC va a ser actualizado cada vez que hay una entrega, porque generalmente un expediente tiene 4 o 5 entregas. En cada entregable, yo entrego un BEC actualizado. ¿Y quién es el equipo de ejecución? En realidad son las personas clave de tu proyecto. Los responsables que son clave, por ejemplo, los especialistas de diseño son clave. Ellos serían el equipo de ejecución junto con el contratista principal. Todos ellos serían el equipo, ¿ok? Y todo este equipo, junto con su coordinador BIM, tiene que preparar este formato o este plan de ejecución BIM, respondiendo a los requisitos del formato EIR o el anexo BIM del cliente y que tiene que este BEC ser actualizado. Entonces tenemos un documento que es vivo, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones los del Estado al inicio de tu proyecto te revisan tu plan de ejecución BIM, generalmente durante la entrega del plan de trabajo. Una vez que lo aprueban, porque hay una aprobación 1, ya empiezan con el anteproyecto, luego con el diseño de especialidades, etc. Pero el BEC ya lo dejan de lado, ya no lo vuelven a ver, no lo revisan y quedó desfasado. Porque a medida que uno avanza con las especialidades, pueden haber cambios de estrategia, pueden haber cambios de metodología de trabajo, hasta incluso cambios de herramientas. Pueden suceder muchas cosas en el camino y cada uno de estos cambios o estas mejoras tiene que actualizarse en el BEC. Si no es así, entonces no está siendo un documento vivo, sino una entrega más que lo hacen al inicio y luego se olvidaron. Y no es así. Los planes de ejecución BIM tienen que ser actualizados constantemente. Y ahora ya hay entidades que te piden el BEC actualizado en cada entregable. Por ejemplo, actualmente yo estoy trabajando como supervisora BIM de uno de los hospitales de salud en Piura. Es un hospital especializado y como supervisora BIM estamos en etapa ya de anteproyecto. Aún así, seguimos con la actualización del BEC. Y eso que el proyecto ha empezado en julio con un primer formato de BEC, en agosto se presentó otro formato
Y estamos en septiembre y seguimos con el formato y seguimos actualizando, mejorando. Y vamos a hacerlo constantemente. Como supervisores, nosotros lo que hacemos es encargarnos de que el BEC esté con la calidad de vida, que esté bien redactado, bien definido las metodologías de trabajo, diseñado bien los procesos, etcétera. ¿Ok? Porque nosotros también tenemos que velar que ese documento esté bien hecho, bien orientado, bien explicado, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante que estos planes de ejecución se redacten. ¿Cuál es la estructura de este formato B? Según nuestra guía nacional. Tenemos tres partes que también se asemejan mucho a los modelos de planes de ejecución BIM que cada entidad realiza, porque esto viene a ser una guía. Este componente es parte de lo que establece la Guía Nacional BIM, pero independientemente, cada entidad puede generar un formato estándar, sin salirse o desviarse tanto lo que recomienda la guía. Son tres componentes. La primera parte que son los aspectos generales, donde se habla de las características generales del proyecto, por ejemplo, cuál es el alcance, los objetivos, las responsabilidades. Esa es la primera parte. La segunda parte viene a ser la estrategia de entrega. Aquí se van a detallar cómo vas a producir los modelos, cuál es tu organigrama, tus recursos, cómo vas a federar tus modelos, cuál es tu plan de movilización, tu estrategia de entrega. Es el componente, es un componente importante. Y en la tercera parte es donde se van a registrar cuáles son las normas de información que se tienen como referencia, cuáles son los métodos y procedimientos de la producción. ¿Ok? También es una sección importante. Son tres secciones que tienen un plan de ejecución BIM. ¿Y quién lo elabora? En sí lo elabora como primer punto el que va a postular a una licitación. Por eso menciona el postulante a la parte designada principal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es el licitante en este caso. ¿Ok? El que va a licitar y va a participar de un concurso tiene que elaborar este formato BEC en la presentación de ofertas, o sea, cuando me presento ante una oferta, como es el expediente técnico. Y luego, el postulante que ya ganó también tiene que actualizar este BEC. ¿Ok? Entonces, en estas dos etapas hacemos este formato y luego lo que contiene cada formato. ¿Ok? Este es un formato que es una guía que está incluso publicado en la página web del Plan BIM Perú y tiene unos formatos en Excel donde te mencionan cómo es que se debe llenar un formato B. Pero eso no significa que va a ser el plan de ejecución BIM a detalle, sino que este sería como un formato que llenas. Por ejemplo, si ustedes anteriormente han escuchado hablar del SNIC, de los perfiles de inversión pública, uno llena su formato, una ficha, ¿verdad? En Internet llena su ficha, que es un resumen del proyecto del perfil de inversión pública. Pero el documento real de ese perfil está en otro archivo donde está más detallado los puntos. Por eso es que este formato que está publicado es o tiene un carácter de resumen, más no sería el formato del BEC generalmente editable, ya que cada entidad pública tiene preparado formatos propios de BEC que el postulante ganador tiene que tomarlo en cuenta, ¿ok? Y lo que está en la guía del Plan BIM Perú es solo nuestro resumen. Pero ese resumen
es importante porque podemos de ahí sacar nuestro propio formato para elaborar nuestro deck. ¿Ok? Entonces, la primera parte nos menciona los aspectos generales, ¿ok? Lo que viene a ser las características del proyecto, cuál es el alcance del equipo, cuáles son los objetivos del equipo, cuáles son las responsabilidades del proceso de gestión, ¿ok? Entonces, este punto de las responsabilidades está bastante enlazado a nuestra norma técnica de la ISO 19650, ¿ok? Y ya luego lo voy a explicar con un B que les voy a mostrar ya hecho. Pero ahorita les menciono cuáles son las partes que contiene este B en la sección A. Entonces, en la sección A, por ejemplo, en la sección A lo que tenemos es que hacemos un pequeño resumen de las características del proyecto, ¿ok? Entonces se hace un pequeño resumen y luego definimos el alcance del equipo. ¿Cuál es el alcance de este proyecto? ¿Y cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Ok? Entonces también lo mencionamos ahí. Y después viene las responsabilidades. Estas responsabilidades de gestión tiene que ver mucho con los procesos de gestión del modelo de información, que para explicarlo ahorita, esto lo voy a explicar a mayor detalle el día de mañana. El día de mañana le voy a aclarar varios de estos conceptos. ¿A qué se refiere con contratación, movilización, producción y entrega? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son parte de lo que establece nuestra norma de la ISO 19650. Por eso, ¿cómo este formato puede amarrar a otro país? Porque está relacionado a nuestra guía, perdón, a nuestra norma ISO 19650. Y ahí pueden encontrar estos mismos procesos, estas mismas subactividades. Y este formato lo puedes aplicar aquí, en España, en Italia, en la China, porque la ISO es internacional. ¿Ok? Así que por eso no hay ningún problema, sino que cada país lo va a adaptar a un formato propio sin perder el marco internacional de la ISO. Ya, entonces esto es importante que ustedes lo conozcan porque acá se van a establecer cuáles son las responsabilidades que cada individuo de la organización o del equipo va a tener en cuenta. Nos establece una lista de subactividades. ¿Ok? Entre ellos va a ser quién va a confirmar el BEC o quién lo va a redactar, quién va a producir los modelos. Va a haber entonces personas responsables para tal. ¿Ok? Entonces, en este cuadro se tiene que mencionar quiénes van a ser los responsables de esta gestión del modelo. Esa es la parte A. Entonces, una vez que ya llenemos todos esos datos importantes, ahora vamos a la B, donde tenemos 6 puntos a tocar. Voy a mencionar uno por uno. El primer punto es los objetivos BIM prácticamente. Entonces, es importante que cuando ustedes redacten un BEC, diseñen en conjunto con todo tu equipo cuáles son los objetivos, que más que diseñar sería traducirlos del anexo BIM del TDR. En el anexo BIM del TDR ya están establecidos los objetivos. Todo eso se tiene que traducir en este cuadro, ¿ok? Y en este cuadro, una vez que traduzca los objetivos BIM, cada objetivo va a tener un uso BIM solicitado, una prioridad dada para tal. Por ejemplo, el uso que podemos darle sería la coordinación. La coordinación 3D, podría decirse, sería poder gestionar las diferentes especialidades,
mediante la utilización de modelos, con la finalidad de obtener un modelo federado. Entonces, ustedes, si ya están en la capacidad de desarrollar modelos federados, este es un uso BIM muy solicitado, en realidad. Es un uso BIM muy solicitado, ¿por qué? Porque siempre te piden un modelo coordinado, un modelo federado, y que está asociado al uso BIM solicitado. Otro uso BIM que es muy común es la detección de interferencias e incompatibilidades, cuyo objetivo es prevenir sobrecostos y contratiempos en la ejecución física de la inversión a través de la anticipada detección de interferencias. Precisamente estos dos usos BIM son los más solicitados. Otro uso BIM que también está siendo solicitado es la elaboración de documentos. Precisamente podría ser compartir la documentación de las distintas metrados, presupuesto, cronograma, ¿ok? Entonces, no solamente se refiere a los planos, sino que yo puedo obtener metrados del modelo, puedo hacer un cronograma con el modelo, puedo hacer un presupuesto con el modelo, ¿ok? Y luego tenemos otro uso BIM que es la estimación de cantidades y costos, que es precisamente para obtener metrados y presupuestos. También está en algunos proyectos solicitando costos en BIM. Entonces, esta es la primera tarea que ustedes deben de aprender a hacer, es revisar cuáles son los objetivos y de esos objetivos a qué usos BIM están relacionados. Sería como una primera tarea, ¿ok? Porque los aspectos generales es más de información, pero esto ya es más trabajo en conjunto. Así que es importante tomar en cuenta cuáles son esos objetivos y usos BIM. Entonces, eso es lo primero que tenemos que preparar, ¿ok? Entonces, una vez que ya identifiquemos, vamos al segundo punto, la estructura organizativa, o sea, tu organigrama en cortas palabras, ¿ok? Tu organigrama acompañado de una tabla donde indicas los datos del equipo de trabajo, sus nombres, cuál es el rol BIM. Esto sí es importante, el tema del rol BIM de esa persona, cuál es su nivel de autorización de seguridad para acceder a los entornos colaborativos y algún contacto de la persona, ¿ok? E incluso su personal de apoyo. Entonces, todo esto al final se puede traducir luego en un organigrama del equipo. Ya entonces debo tener mi estructura organizativa como segundo punto. Luego, como tercer punto es, ¿cuáles son las listas de los recursos informáticos? En este caso, tenemos a las herramientas, ¿ok? Por ejemplo, la herramienta que ustedes utilizan es el Revit para hacer modelos de arquitectura, de estructuras. De repente utilizarán Tecla para estructuras. Pues hasta el S10 es una herramienta no BIM, pero como siempre el Estado pide S10 hasta el día de hoy, entonces es una herramienta que lo vamos a utilizar para los metrados y estimación de costos. Entonces, tenemos que generar una lista de herramientas, los formatos y las versiones. Es muy importante este cuadro, ¿ok? Luego, el punto 4 es cómo vas a federar tus modelos, ¿ok? Porque recuerden que sus modelos, no toda la disciplina lo vas a hacer en uno solo. Eso es totalmente imposible, salvo que el proyecto sea recontra pequeño. Pero generalmente lo que se hace es por disciplina, ¿ok? Entonces vamos a tener un modelo de arquitectura, podemos tener un modelo de estructuras y en MEC podemos tener otros modelos independientes. Ya podemos tener un modelo de sanitarias, de eléctricas y de mecánicas y otro que engloba al entorno.
la combinación de todos voy a tener un modelo federado o un modelo coordinado, cuando ustedes van a vincular todas las disciplinas, ¿verdad? Entonces, lo más común en una estrategia de federación es por disciplinas. O sea, es lo más común que hay, ¿no? Entonces, yo puedo hacer mi división de modelos por disciplinas, pero también lo puedo hacer por zonas, por bloques, por sectores, por niveles, ¿ok? Eso lo tienen que diseñar muy bien. Desde el inicio debe estar claro cuál va a ser esa estrategia de federación de tus modelos. ¿Ok? Entonces, acá se tiene que diseñar. Luego, en el punto 5 es el plan de movilización. Principalmente está relacionado a que tienes que preparar a tu personal o a tu equipo antes de iniciar la producción y también durante, como por ejemplo que todos conozcan cómo se trabaja en un entorno común de datos, que hagan los testeos, que estén capacitados para administrar archivos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer como plan de movilización, capacitar a tus equipos, tener las normas a la mano, tener recursos preparados. Tienes que tener todo un plan para poder definir esas tareas de preparación. ¿Ok? Entonces, todo ello también tiene que estar escrito en el BEC. Y como último punto en esta sección, viene a ser la estrategia de entrega del modelo. ¿Ok? Por ejemplo, en una entrega mayormente tenemos varios informes que entregar. Podemos tener nuestro producto uno como entregable. ¿Qué vas a entregar acá? Memorias, el anteproyecto de arquitectura de repente, ¿no? ¿Y quién está a cargo? El equipo de diseño de arquitectura. ¿En qué formatos vas a entregar? Todos los formatos de estos documentos y en dónde lo vas a entregar. Puede ser a través de un trámite documentario, en físico o por mesa de parte virtual, etcétera. Entonces, tienes que detallar en cada o cuántos productos vas a tener, qué va a contener cada producto, quién lo va a ejecutar, el formato de los contenedores y el método de entrega. ¿Ok? Entonces, todo eso tenemos que detallar como punto 6, estrategia de entrega al modelo. ¿Ok? Y terminamos el punto D. Ahora vamos al C, a la tercera parte, que es la propuesta de modificación o adición de normas, que únicamente tiene dos partes. Las normas de información, que son todas las normas, estándares, métodos o procedimientos que ustedes han tomado en cuenta, porque la entidad o el cliente puede tener unas normas y ustedes también pueden tener otras normas adicionales. Entonces, todas las normas de información que estén utilizando para el proyecto lo colocan en este cuadro. Y no necesariamente tienen que ser normas de BIM, pueden ser normas de diseño. Igual, todas aquellas que utilicen lo colocan acá y lo describen. Entonces, aquí va el tema de las normas. Y como segundo punto, bueno, en sí no es el segundo punto, sino es el primer ítem del punto uno, ¿ok? Las nomenclaturas o las convenciones de identificación de los contenedores. Este punto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque los modelos de información tienen que estar codificados con una nomenclatura que ya la guía nacional ya ha dispuesto. Y acá tenemos el formato de la nomenclatura, que esto también lo voy a explicar luego a qué se refiere y en qué consiste cada uno de estos archivos. O sea, el código, el autor, todo eso viene a ser unas nomenclaturas que hay que conocer. ¿Por qué? Porque esta nomenclatura nos van a dar prácticamente el código de cada documento, plano, modelo que vamos a entregar, que viene a ser nuestro código de nomenclatura de cada
contenedor en este caso. ¿Ok? Entonces, eso va en ese punto que contiene cada uno de ellos. ¿Ok? Y como repito, lo voy a explicar ahorita en otra parte, sino que quería mencionar lo que contiene el B. Entonces van la estructura de los códigos para cada uno de ellos. Y bueno, acá se explica lo que es cada tabla, que eso lo voy a explicar ahorita en una segunda parte que viene a continuación, sino que quería mencionarles en qué consiste el B. Ese era el ítem 1. Y el ítem 2 es la propuesta de calidad del modelo. Acá tenemos que colocar la descripción de el control de calidad, cómo se van a hacer los controles de calidad. ¿Ok? Y cuáles son algunos indicadores de rendimiento para los controles de calidad que se van a aplicar. ¿Ok? Luego, la estrategia de coordinación entre especialidades, cómo se va a realizar el proceso de la detección de interferencias. También es importante porque de igual manera es un tema de coordinación. ¿Cuál va a ser ese proceso para el clash detection? Las actividades para la resolución de interferencias que se van a aplicar acá, cómo es que se va a compartir la información, cómo se van a federar los modelos, las pruebas de los testeos, etcétera. ¿Ok? Las tolerancias que se van a aplicar para la evaluación de interferencias, de igual manera, el tipo de interferencia, las tolerancias, todo eso. Todo lo que está acá es una guía, o sea, no tiene que ser tan igual como está acá, sino es una guía. Y luego los requisitos de información, de seguridad de información para evitar la pérdida de información. ¿Cuáles son esos requisitos de seguridad? Y siempre en cumplimiento con la ISO 19650, siempre en temas de seguridad de la información. Luego, el nivel de seguridad que van a tener las personas para acceder a ciertos documentos. También es un tema de que todas las personas que van a formar parte del proyecto van a tener un nivel de seguridad media, alta, baja, según el nivel que le den. Eso también se tiene que determinar en el B y principalmente se refiere a eso, ¿ya? Esto viene a ser prácticamente como un esquema aún general. Todavía falta, ¿ya? Luego, dentro de todos estos esquemas que yo les he mencionado, hay una importante que ustedes deben de conocer, que viene a ser las convenciones de nomenclaturas, esto para que quede claro y que todos los que van a redactar el BEC tienen que conocerlo, ¿ok? Entonces, nosotros acá tenemos lo siguiente, es este formato de acá, ya. Hay dos formatos como anexos que siempre el Estado pide, siempre lo van a pedir. Estos formatos generalmente son tres. Uno de ellos es esta matriz de responsabilidades, ¿ok? Y el otro formato viene a ser el registro del Programa General de Desarrollo de la Información, conocido como MIDP. ¿Por qué les digo que es importante estos formatos? Porque en todo BEC, por ejemplo, este es un BEC. Acá les voy a abrir este BEC, ya para que vean el desarrollo. Ya, por ejemplo, este es un BEC. El BEC del Ministerio de la Producción, de Produce, ellos tienen acá ya un formato muy parecido al de la guía del que les he redactado. Tienen acá el punto aspectos generales, la gestión de la información, los estándares de información, los métodos y procedimientos. ¿Ok? Entonces tiene este formato. Luego, acá toda una introducción, los aspectos generales, la descripción del proyecto, donde está ubicado el proyecto, con algunos datos del proyecto, el alcance general del proyecto, ¿ok? Los objetivos generales y específicos, que esto tiene que ver mucho con el formato del anexo. Aquí está. Este es el anexo BIN o el EIR.
Prácticamente lo que se ha hecho es una copia de esto, porque tiene que estar acá redactado, y luego esto me va a conllevar a unos usos BIM. Entonces se coloca los objetivos, quiénes son las personas que se van a involucrar, ¿ok? Tanto de la entidad como del consorcio y los equipos de trabajo de todas las especialidades. Ok, luego las responsabilidades, que es el punto importante que les indiqué de las subactividades y que esto está relacionado a la Guía Nacional BIM, perdón, a la ISO 9650. Ok, y luego la estrategia de entrega, los objetivos. Entonces, acá ya hago una descripción de cada uno de los usos BIM, ¿no? Entonces, los usos BIM que se van a utilizar para el proyecto, el más común o los más comunes son estas dos: la coordinación de información y la detección de interferencias e incompatibilidades. De tal manera que acá podemos definir para qué es este uso BIM en cada uno de ellos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo del uso BIM? La comparación con métodos tradicionales y cuál es el resultado editable. Lo que yo voy a tener acá en la coordinación de información es un reporte de incidencia, y en la detección de interferencias es una matriz de reporte de interferencias. ¿Ok? Y cada uno de los usos BIM que van a estar en el proyecto, la estructura organizativa, el organigrama. Acá faltó un organigrama realmente. No solamente va acompañado de esto, sino va un organigrama. ¿Ok? Es lo más recomendable. Luego tenemos las herramientas, cuál es el entorno común de datos que se va a utilizar. Para este proyecto se ha utilizado el Trimble Connect, ¿ok? El Trimble Connect es una herramienta muy versátil. Siempre he dictado ya varios, como 3 talleres con grid de Trimble, ya lo hemos hecho ya anteriormente, ¿ya? Y luego los software que se van a utilizar para el proyecto. No solamente tiene que ver con el modelado, sino también con la documentación, los metrados y los formatos. Luego tenemos la estrategia de federación. En este caso se ha hecho, como el mercado era pequeño, va a depender del proyecto en sí. Como este proyecto era muy pequeño, entonces en un solo bloque se tuvo. En un solo bloque significa que no se dividió por zonas, sino en un bloque nada más, no hubo diferentes zonas, pero se han habido diferentes modelos. Entonces los modelos han sido por disciplinas, y aparte teníamos un modelo de sitio que es la topografía. Algo así bastante simple en este caso, ¿ok? Entonces así se hizo la estrategia, que puede ir acompañado con un organigrama de la división de modelos, que mejor se vería, ¿ok? Pero este es lo mínimo que debes de presentar, ¿ya? Luego tenemos el plan de movilización. El plan de movilización es justamente para garantizar que todo funcione. Por ejemplo, el contar con un entorno común de datos, el comprobar que esté ok, los recursos, verificar que estén todas las herramientas disponibles, que cuentes con las normas para verificación, que se capacite todo el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante contar con este plan, porque así aseguras que tu proyecto vaya bien. Y luego tenemos la estrategia de entrega, que son los informes. Como este mercado tenía 4 entregas y un informe final, entonces acá se menciona qué va en cada uno de estos informes, quiénes son los responsables, a quién se le va a entregar y cuál es el método de entrega, ¿no? Entonces, todo eso acaba redactado. Después, los planes de entrega, y justamente acá donde yo me voy a detener. Estos planes de entrega generalmente te lo van a pedir en todo BEC. En cualquier BEC se presenta estos formatos, siempre. ¿Ok? Tenemos el primer formato, que es la matriz de responsabilidades. ¿Qué es la matriz de responsabilidades? Y luego
el plan maestro de entrega de información, el MIDP, que va a compilar todos los planes de información de tareas de IDP. Son 3 anexos, ¿ok? Estos 3 anexos que vemos acá son precisamente los anexos que acompañan, en este caso, al BEC, ¿ok? Entonces, el primer anexo que voy a hablar será el anexo de la matriz de responsabilidades, ¿ok? Este es un formato de la guía en realidad. Ya este es un formato de la guía nacional que te dan como matriz, pero ya cada entidad lo detalla, lo hace a su manera, etcétera, ¿ya? Entonces, este formato de la matriz prácticamente es donde ustedes tienen que detallar de cada especialidad que ustedes van a desarrollar los elementos que van a modelar por cada disciplina y luego, según las entregas, ok, vamos a tener de repente un modelo de anteproyecto, de arquitectura, un modelo de diseño de especialidades, ok. En cada entrega, siempre lo hago acá por entregas. Tenemos que en arquitectura, por ejemplo, el responsable va a ser el arquitecto, ok. ¿Y cuál es el log y LOI? Esto es muy importante que lo sepan manejar bien, porque no todas las entidades te trabajan eh, con, por ejemplo, si ustedes pueden encontrar acá 303, es precisamente porque algunas entidades combinan 2 fuentes, pero generalmente es una sola. Entonces, esta matriz de responsabilidades lo voy a explicar ahorita. ¿Qué significa esta matriz? ¿Cuál es la ventaja, los beneficios de contar con una matriz de responsabilidades? ¿Ok? Que es un anexo del B. Entonces, principalmente la finalidad de esta matriz que les he mostrado es describir la participación del personal clave. ¿Ok? ¿Cuál es la participación de este personal clave en diversas funciones para la ejecución de tareas? ¿Ok? Eh, Me parece, ya. Además, se utilizan para desarrollar, teniendo esta matriz, se desarrollan los otros anexos. ¿Ok? Entonces, es clave poder tener esta matriz de responsabilidades. De tal manera que debe ser completada todas las especialidades que se van a involucrar del modelo, hacer un desglose de cada especialidad. Por ejemplo, en arquitectura teníamos un desglose de todos los elementos que se van a considerar, en cuántas etapas lo vas a hacer según el número de informes que vas a presentar. Puede ser 4 informes, entonces tengo 4 entregas con sus hitos, ¿ok? Entonces, en estos son los componentes de la matriz y luego ya te va explicando lo que es la denominación del hito, ¿ok? Entonces, en la denominación del hito se coloca el equipo responsable. En este caso de arquitectura es el especialista en arquitectura. Luego, el log y LOI, ¿ok? Entonces, para la guía nacional, el log tiene una nomenclatura que puede ser del 1 al 5, ¿ok? Y luego el hoy ya también tiene lo mismo, pero del 1 al 5 igual, log y log. Y es el mismo cuadro que les mostré hace ratito, que este sería el formato de la matriz, donde tenemos las disciplinas que se van a modelar, el desglose de los elementos por disciplina y los hitos. Los hitos y empezamos a detallar el log y LOI por cada. ¿Ok? Entonces, este formato de la matriz va acompañado en el anexo del B. ¿Ok? Entonces, justamente a eso me refiero. La matriz que debe ser elaborada. Pero también tenemos otro anexo en realidad. Son dos, que viene a ser el plan maestro
y el plan de información de tareas. Esto justamente lo voy a explicar ahorita. ¿Qué es el famoso MIDP? Es otro anexo que también se tiene que preparar, ¿ok? Acá yo les presento el formato MIDP, que ahorita les voy a mostrar así, pero les voy a explicar qué cosa es cada columna, ¿de acuerdo? Entonces, este formato, que también es un modelo de la guía, ¿ok? Tiene varias columnas de trabajo, pero hay unas columnas muy importantes y muy esenciales que ustedes deben de conocer, que viene a ser esta columna requeridas, que dice acá, y que al final me generan una identificación concatenando estos códigos. Esto es lo más importante, porque este identificador va a ser el nombre de ese documento. ¿Ya? Por eso es que este documento que ustedes ven acá tiene un identificador ya. Un identificador que significa según estas abreviaturas que ven acá. ¿Ok? Entonces, esto se tiene que redactar de toda la disciplina. Ahora voy a entrar a más detalle a este tema. Al formato MIDP, que justamente les he mostrado con todas las columnas, pero mejor vamos a verlo aquí para ya entrar a detalle. ¿Qué es el formato MIDP? Para mí este formato viene a ser el corazón más importante del BEC. ¿Ok? Entonces, este formato del MIDP es permitir que la parte designada principal verifique los planes de entrega de sus equipos. La pregunta es, ¿quién es la parte designada principal? En este caso sería el contratista. ¿Ok? Entonces, el contratista que ha ganado la licitación va a convocar a pequeños equipos de trabajo. El equipo de trabajo de arquitectura, el de estructuras, el de sanitarias y así. Todos ellos son sus equipos de trabajo. Entonces, una manera de verificar que cada equipo cumpla con su entrega es a través de este formato. ¿Ok? Es como es un formato de control donde yo tengo recopilado todas las entregas que cada equipo me van a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso menciona, presenta una lista completa de entregables que define quién es el responsable de producir los contenedores y cuándo van a ser entregados a la parte que designa que es, en este caso, el cliente. ¿Ok? Así que con este formato se puede hacer incluso hasta un pequeño cronograma general de tus entregas. ¿Ok? Entonces, considerando estos puntos, tienes la descripción de tus contenedores, como primer lugar, tienes la nomenclatura para poder identificar a tus contenedores y los datos que vas a entregar, el tiempo que te va a terminar de producir y tu plazo de entrega. Estas estos datos son muy importantes para poder verificar que tus equipos te entreguen la información que deben de presentar. Este formato MIDP tiene 6 partes. La primera, característica del contenedor de información. Luego, el estándar de nomenclatura del contenedor de información. Diría que la parte B es la más importante. ¿Ok? Luego, el requisito para elaborar una tarea, el hito o fase del ciclo de inversión, el nivel de información necesaria y por último, tus plazos de entrega.
6 partes importantes de este formato MIDP. Primera parte, vamos a hablar de cada una de estas. Empezamos con las características del contenedor. Tenemos número de referencia. Se refiere a un número referencial que tú le vas a asignar a cada contenedor, que no hay un orden, sino más que todo es una referencia que tú manejas. ¿Ok? Luego tenemos el título. ¿Cuál va a ser el nombre de este conjunto de información? Por ejemplo, un modelo de arquitectura, una memoria descriptiva de arquitectura, un metrado, un análisis. Es como un título a ese nombre. ¿Ok? Luego tenemos la descripción del contenedor, que es donde vas a dar un detalle a ese título, que es similar al anterior, pero un poco más detallado. El paquete de trabajo. Esto es cuando se va a trabajar con el equipo de ejecución correspondiente, si es aplicable o no. El formato de extensión del documento. Si es un modelo, puede ser un IFC o puede ser un RBT, que es el formato Revit. Si es un Word, un Docs y un PDF. Si es un presupuesto, de repente en Excel, en PDF, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de documento, el formato de extensión, el tamaño de la lámina es, si es un modelo, no aplica porque el modelo no tiene formato de lámina, pero si es un plano, ¿en qué formato está? ¿Es un A1, es un A2, un A0? Si es un informe, es un A4, ¿ok? Y la escala, en el caso de que no aplique, simplemente no aplica, sin escala, y en los planos, si es que aplica, si le colocamos la escala. ¿Ok? Entonces, esos datos iría como características del contenedor, como datos, eh, unos datos necesarios tal vez como para escribir mejor lo que es cada documento, cada plano, cada modelo que tú vas a entregar. Esta es la primera parte. Luego, lo más importante, y acá presten atención porque en este no se pueden equivocar. Este vendría a ser la estructura del contenedor de información que viene del estándar internacional de Reino Unido. De Reino Unido viene este formato, ¿ya? No es un formato que lo ha inventado Perú, es un formato mundial. Este formato mundial, desde el Reino Unido, que ya toda Latinoamérica lo aplica, viene a ser el identificador de tu contenedor. Es aquí donde uno va a generar las nomenclaturas para tus modelos. No solamente hablo de modelos BIM, sino documentos, planos, etcétera. La primera columna es el código de inversión, por ejemplo. ¿Ok? ¿A qué se refiere con el código de inversión? El código de inversión se refiere, por ejemplo, a un código que tiene tu proyecto. Por ejemplo, puede ser el código CUI, el código único de inversión en el caso del Estado, o un código que lo aplica en el sector privado, que está relacionado al nombre del proyecto. ¿Ok? Ese sería entonces el código de inversión que iría acá, como dato importante. Luego, el autor. ¿Quién es el autor en este caso del archivo, perdón, del proyecto? Generalmente en algunas entidades le colocan el código del autor como, en este caso, la entidad del cliente, pero también sería el proveedor de arquitectura, el consorcio, en este caso, que va a desarrollar los modelos o el autor de los modelos, sería el proveedor de cada especialidad y le colocan un código. ¿Ok? Luego, el volumen o sistema va a representar agrupaciones, áreas o tramos. Por ejemplo, un volumen de arquitectura. Puede ser un modelo BIM arquitectónico, sería un volumen de arquitectura, puede ser un volumen estructural, o simplemente no hay volúmenes, no aplica, o un modelo coordinado donde aplica todos los volúmenes, ¿ok? Entonces, esto es una lista desplegable de la guía
que lo pueden ustedes adaptar, modificar según el estándar que aplique en cada organización. El cuarto nivel, la cuarta columna es el nivel o localización. Me va a identificar prácticamente si está dentro de un volumen, por ejemplo, si contiene todos los niveles, es un modelo BIM, porque un modelo contiene todos los niveles, es ZZ. Si es un plano, en qué nivel está, etcétera, y le dan una codificación. Si no aplica, simplemente no aplica. Ese es el nivel o localización. Luego, el tipo de documento, en este caso, si corresponde a un documento, a un modelo, entonces yo tengo acá un ejemplo que nos da la guía. Si es un plano, es P2; si es un modelo, es un M3; si es una memoria descriptiva, es un MD, y así puedes tener una lista amplia de estos, solamente es una guía, pero con estos códigos identificas el tipo de documento. Luego, la disciplina a la que pertenece la especialidad es según cómo codifiquen. Estos solamente son unos códigos de ejemplo, pero cada uno de ustedes pueden en su organización representar arquitectura como A, por ejemplo, ¿no? Y el número ya es correlativo, ¿ya? Es para diferenciar el tipo de documento. Entonces, toda esta concatenación, de manera opcional, tú le puedes agregar la descripción, que es un texto que te describe, por ejemplo, si es un modelo de arquitectura, le pongo Model A. Es algo más corto. Y los dos últimos son más para revisión, para identificar la situación temporal de este documento. ¿En qué situación se encuentra actualmente? Por ejemplo, acá dice S3, pero ¿qué significa S3? Por ejemplo, de acuerdo al formato de la guía, acá tenemos el código de estado. El S3 significa que tu modelo o tu documento está apto para su revisión y comentario, y es una revisión preliminar que se le ha hecho. O sea, entre las revisiones que van a haber durante el proceso de la producción, ya la S3 significa que está apto, ¿ok? Pero si ya se encuentra listo para ser aprobado, entonces ya aplica, ¿no? Por ejemplo, puede ser acto para la aprobación de la etapa, sería S4, ¿no? Entonces, esos son los códigos propuestos por la guía, y acá dice S3. Entonces, está apto para su coordinación. Así se encuentra actualmente. Y por último, la revisión, que vienen a ser las versiones. Siempre van a haber diferentes versiones del documento, del plano, del modelo, entonces acá se colocan las versiones. Y por último, tienes tu identificación del contenedor. Y todo esto está hecho en el marco de la norma de la ISO 19650, parte 1 y parte 2, y que es internacional, ¿ya? Y que en esta norma menciona bien claro que a tus contenedores de información se le debe de asignar un código. Es lo que está establecido en la norma. Por lo tanto, esto del estándar de nomenclatura, ustedes lo tienen que conocer desde ahora. Así no hagan un BEC, así no hagan un BEC. Igual, cuando ya empiezan a trabajar con varios modelos y van a tener que vincular, tus modelos deben seguir este estándar. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere lo que es el punto B del estándar. Luego nos vamos a la parte C. Luego tenemos los hitos de inversión, ¿ok? Tenemos la primera parte, la dependencia de tareas, que corresponde a una relación para poder hacer la tarea siguiente. Por ejemplo, para poder iniciar estructuras, yo necesito el modelo de arquitectura o la base de arquitectura para poder iniciar estructuras. Es una dependencia de tareas. Luego tenemos el cuarto punto, que es el hito de la inversión, donde acá vamos a tener
Bueno, perdón, acá tenemos el hito de la inversión que puede ser un entregable. Tengo 4 entregables, tengo 4 hitos. Luego tenemos el nivel de información, lo que es la parte responsable, quién es el responsable de producir ese documento, cuál es el log y cuál es el LOI. ¿Ok? Entonces acá también se coloca. Por ejemplo, el modelo 3 de arquitectura va a tener un log 2, un LOI 2. ¿Ok? Luego tenemos los plazos de entrega, el tiempo que me va a terminar producir este modelo y por último, el plazo de entrega que tengo para cumplir con la producción de ese modelo o con la entrega de ese modelo. ¿Ok? Así que con todo ello, prácticamente armamos nuestro MIDP. Y acá está el formato del MIDP, ¿ok? Y esto es uno de los formatos que tenemos que llenar. ¿Y para qué se llena este formato? Porque estos códigos que vemos acá en rojo son prácticamente los nombres que van a tener cada contenedor. Por ejemplo, un Word, puede ser un PDF, puede ser un Excel. Todos estos van a estar codificados. En qué código de estado se encuentra, está amarrado a este código de estado y la versión que es la versión en la que se encuentra este documento, ¿ok? Entonces, de tal manera es que nosotros podemos, con esta información, gestionar dentro de un entorno común de datos, ¿ok? Entonces, esto viene a ser el otro anexo del B, ¿ok? Que también nos acompaña acá, ¿ok? Entonces, y me faltó decirles qué es el TIDP, que en realidad es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Les explico ahorita. Entonces, yo tengo acá el MIDP en realidad, ¿no? El MIDP es la suma de todos los TIDP. Por ejemplo, yo tengo acá de arquitectura. Todo esto son las entregas que tiene que hacer el equipo de arquitectura. Memoria, especificaciones, metrados, planos, etcétera, ¿no? Todo esto es el equipo de arquitectura. Luego acá tengo el de estructuras. Luego por acá el de eléctricas, el de mecánicas, lo he hecho por color para diferenciar las disciplinas, el de comunicaciones, sanitarias. Estos son planes complementarios, todo lo que es presupuesto, también está acá el presupuesto, documento de factibilidad, o sea, están siendo redactados por diferentes equipos de trabajo, ¿ok? Y el TIDP prácticamente es lo mismo, pero se detalla ya un poco más. Se detalla un poco más cuando tienen que entregar cada una de las personas. O sea, el equipo, por ejemplo, de arquitectura, ¿ok? Va a tener que entregar en el informe 3 tales documentos, tal especialista tiene tal plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ya se hace un detallado un poco más en este formato. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Sino que aquí es general y esto es más específico porque aquí ya se detalla estos hitos. Esa es la diferencia entonces entre MIDP y TIDP. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tú tienes que entregar porque es lo que te piden todos los clientes de las entidades públicas, te piden estos formatos. Siempre te los van a pedir. ¿Ya? Entonces, ya les expliqué lo que es el MIDP, que es la lista completa de entregables. Y luego tenemos el punto de los estándares de información. Entonces, en estos estándares de información están las normativas, ¿no? Que pueden ser no solo las de BIM, también puede ser las de diseño, de reglamento, etcétera, ¿no? Entonces, colocamos todas las normativas y la nomenclatura, me faltó la O, la nomenclatura que viene a ser precisamente del MIDP. Qué significa cada código, aquí está el título del proyecto, los autores, ¿ok? Y
todas las demás columnas y su significado de cada cosa, ¿no? Entonces, todo esto va en nuestro formato del MIDP, lo que es la nomenclatura para poder tener identificadores de los contenedores de información y luego cuáles son los nombres de cada carpeta, porque vamos a tener carpetas y dentro de ellos vamos a tener estos contenedores, ¿no? Y luego la nomenclatura de objetos. En realidad también es importante el tema de las familias, porque las familias ya sean en Revit o cualquier otra herramienta, tiene que seguir un estándar. Entonces, nosotros utilizamos este formato anteriormente, ahora ya utilizamos otro, que es el ECOC. El ECOC viene a ser un estándar para objetos BIM. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tomarlo también como referencia, la nomenclatura de objetos. Y luego la convención de colores. El tema de los colores también es importante porque tenemos que ver qué colores van a tener los sistemas. Por ejemplo, en instalaciones sanitarias vamos a tener agua fría, desagüe, ventilación, drenajes contra incendios y los colores, ¿no? Es importante entonces identificar los sistemas que van a tener cada disciplina y los colores. Igual mecánicas. Esta es una primera propuesta que puede ser actualizado en el proceso, ¿ok? Entonces, definimos bien nuestra leyenda de colores. Luego tenemos la propuesta de calidad del modelo. Igual, el tema del control de calidad que les mencioné. Por ejemplo, se puede hacer un control de calidad de manera visual, ¿ok? Esto es durante el proceso del modelamiento, porque entendemos que durante el proceso del modelamiento podemos ir detectando incidencias, RFIs, por ahí preguntaron cuál es la diferencia entre RFIs. En realidad, una interferencia puede ser un RFI, ¿ya? Entonces, una incidencia o un RFI es lo mismo, pero una interferencia es parte de una incidencia en realidad, ¿ya? Así que durante el proceso del modelado podemos identificar esas incidencias. El Trimble Connect es una herramienta en la cual cuando ustedes sincronizan sus modelos, acá puede facilitarnos visualizar aquellas incidencias. Eso es visual. La otra forma de comprobar sería a través de la detección de interferencias, que es el Clash Detection, utilizando Navisworks también, ¿no? Entonces, ahí vamos detectando los problemas. Es otra forma de comprobar el control de calidad. La otra es validando los estándares, que es precisamente el BEC. Por ejemplo, ¿qué puedes validar acá? Que esté con la nomenclatura correcta, ese es uno. El otro, que tenga el log y LOI, los elementos, ¿no? Entonces, hay cosas que tú puedes validar según tus estándares, que en este caso sería el BEC. Y otra forma de validar es garantizar la integración de los modelos. Cuando integran todas las especialidades, ahí van a verificar que no existan elementos indefinidos, incorrectamente indefinidos o duplicados. Entonces, son algunas estrategias de cómo verificar el control de calidad de los modelos y en el BEC se tiene que proponer. ¿Tienes otra propuesta? También lo puedes agregar. O sea, es referencial esto. Después de esta propuesta de control de calidad viene otra para los indicadores de rendimiento. Igual, uno puede proponer algunos valores KPI, por ejemplo, tiempo, poder hacer un método de calcular los porcentajes de tiempo para procesar los modelos, etcétera. ¿Ok? También el tema de las interferencias, ¿ok? ¿Cuántas veces voy a hacer la indicación? 2 veces por semana, por ejemplo, a ver si reduzco las interferencias o no. Entonces, prácticamente evalúo en cumplimiento de algunos objetivos BIM a través de indicadores KPI. Luego tenemos el siguiente punto, métodos y procedimientos de la producción. Entonces, acá va el diagrama de procesos. ¿A qué se refiere el diagrama de procesos? Prácticamente a todos los procesos de cada uso BIM que hemos mencionado. Por ejemplo, acá tengo
el primer diagrama, que es el diseño de especialidades. Esto se tiene que diseñar, estos diagramas, ¿ok? En realidad debería ser de todos los usos BIM, sino que acá no los he colocado, pero debería ser de todos los usos BIM, ¿ya? Luego, la estrategia de coordinación entre especialidades, lo que corresponde a las sesiones AIS. Las sesiones AIS vienen a ser prácticamente reuniones de trabajo colaborativo. ¿Cuántas sesiones se van a realizar? Si van a ser semanal, quincenal, mensual, con la entidad o no. Propones un calendario de sesiones. Ya, entonces acá se coloca ese calendario de sesiones, la plataforma y horario. Ya. Luego, la estrategia de coordinación espacial es el tema de los puntos de origen y de reconocimiento de cada modelo. También es importante, ¿no? Cuáles van a ser las coordenadas de cada disciplina y su vinculamiento, ¿ok? Y las tolerancias para las interferencias, igual los requisitos de seguridad de la información para el tema de la seguridad, ¿ok? Parece que acá faltó un dato más. La estrategia de gestión documental y la integración de modelos. Sí, faltaron unas cosas por acá. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos los estados de un entorno común de datos para el tema de los entornos colaborativos, el directorio principal de las carpetas del entorno común de datos, también se tiene que mencionar acá en este punto, ¿ok? Luego tenemos el directorio de los equipos. Ahí aquí están todos los equipos de trabajo de cada equipo, en este caso, cuál va a ser el flujo de trabajo de los entornos y los niveles de seguridad, los permisos. También, cuáles son los permisos que van a tener las personas que van a trabajar dentro del entorno común de datos, ¿ok? Y un glosario de términos y los anexos, ¿no? Entonces acá están los anexos. Acá tengo otro BEC más detallado. Este es otro BEC de un colegio. Está bastante detallado. Y acá sí se menciona, por ejemplo, acá sí se hacen estos organigramas. Los organigramas que yo les decía de los equipos generalmente se hacen tipo organigrama. De los equipos de ejecución, todos los equipos de ejecución se coloca acá, todos, ¿ya? Los organigramas y el listado de las personas. Este es un proyecto grande, por eso es que ven bastantes personas, porque es un proyecto grande. Todos los contratistas que intervienen, ¿ok? Luego los roles y responsabilidades del BIM. Como este es un proyecto más grande, van a encontrar varias cosas. Los objetivos es parecido, ¿no? El calendario de sesiones, algo así simple en este caso. Luego los usos BIM, ¿no? Por ejemplo, el uso BIM cantidades. Por ejemplo, para el listado de cantidades, explicar cómo va a ser la estrategia de metrados. Esto también es otro tema, ¿no? En algunos BECs se pueden detallar varias cosas. ¿Cuál va a ser el proceso de extracción de metrados? ¿Ok? Luego, termino con esto. Vamos a otro uso BIM, que es el 4D. El 4D está más abajo, aquí está. Planificación lo llamo yo, también explican cómo es el proceso del 4D. Igual. O sea, esto ya es un BEC, digamos, casi última versión, porque la primera no tuvo todo eso. Como le decía que los BEC son documentos vivos que se van ampliando cosas y como este es un BEC ya casi en la etapa final, es que se ven más detallados los procesos. Describir cada uso BIM que se van a aplicar, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, contiene más cosas, es más grueso este BEC. Y así cada BEC va a tener sus particularidades, ¿ok? Entonces,
Este es un universo de muchos temas acá en el B. Listo, entonces esto era en sí un resumen de lo que contiene un plan de ejecución BIM. Ahora, lo que yo suelo entregar en estos talleres no son los BECs porque son documentos que no puedo entregar, pero sí voy a entregar, por ejemplo, yo tengo acá todo esto como formato de presentación, no, este formato BEC. Este es un formato BEC que les voy a facilitar, que la vez pasada yo lo he entregado en un link, está vacío, ¿ok? Entonces, en este formato BEC es lo que les voy a entregar para que ustedes lo puedan tener como modelo, ¿ok? Luego, el, el PPT está acá, yo lo tengo acá ya así en PDF, yo les entrego el PDF, ¿ok? Luego, vamos a ver qué me dicen. Ella, perdón. ¿Ya? Luego de este PDF, lo que les puedo indicar es este formato, este link, perdón. En este link, vamos a pasarles por el chat, el Zoom. En este link, por ejemplo, tenemos las guías. Ahorita voy a atender todas las consultas que me han hecho, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, las guías técnicas, directivas, especificaciones y formatos del Plan BIM Perú. Ya les he pasado este link por si no tienen este conocimiento. Hay guías técnicas. Por ejemplo, la más importante de acá es la Guía Nacional BIM. Ustedes simplemente le hacen clic a la Guía Nacional BIM, están todos los anexos y la que les hablé hoy día es del BEC, de la matriz, del MIDP y TIDP, que son documentos importantes. Pero también hay otro documento importante que viene a ser la Guía BIM para edificaciones e infraestructura. Esos dos documentos los estoy abriendo, ¿ok? Ahí acá tengo que descargar. Y acá también el anexo. Ahí está. Entonces, acá tenemos la guía nacional BIM. Esta guía la tienen que tener ustedes, ¿ok? Y acá tenemos todo el proceso de gestión. Es un documento interesante donde me define varias cosas, terminologías, los estándares, el proceso de gestión, la adopción del BIM, etcétera. El otro documento viene a ser la guía técnica BIM para edificaciones e infraestructura, que también es importante, ya un poco más especializado, ¿ya? Algunos alcances para estas áreas de la edificación y la infraestructura. También se tiene acá esta información. Así que son documentos que ustedes deben de revisar porque prácticamente está todo aquí en el link que les he pasado. ¿Ya? Tienen varios formatos más. Por ejemplo, aquí están los anexos para el MIDP. El MIDP, el formato en Excel, lo pueden descargar. Ahí está, ¿no? Entonces ya está el formato y aparte tiene un ejemplo de ese formato. Hay un ejemplo, ¿ok? Y una lista desplegable de selección. Entonces, están esos formatos dados y tienen otros formatos, pero la que se utiliza únicamente son esto, esto y la matriz. Y por supuesto el B, pues, ¿no? Con esos cuatro nada más. Lo demás no se usa. ¿Ya? Entonces estos cuatro. Y por supuesto la guía nacional. Ah, este anexo también es importante. El anexo, ay, perdón. El anexo A. ¿Por qué? Porque acá tenemos la matriz
de información. Por ejemplo, abro el instructivo. El instructivo de la matriz. Esto es para la matriz de responsabilidades, te explican el tema del log y log. Ya qué consideraciones debes tener, el tema del log está acá explicado, ¿ok? Esto es principalmente para que llenes tu matriz en realidad. Todo está acá explicado. Y el Excel, no, acá está la matriz del Excel, de la definición del login, igual. Este es el nivel de detalle y te da ejemplos del log 1 al 5 y el nivel de información. Te da ejemplos del log 1 al 5, ¿ok? Para diferentes tipos de proyectos. Entonces, esta información es esencial que ustedes la conozcan. Ahora, por aquí voy a responder a lo que me preguntaron. Siempre escucho hablar de RFIs, esas incidencias e interferencias serían los RFIs. Claro, sí. Las incidencias, interferencias son parte de los RFIs. Es posible pedir que el consultor BIM utilice código de uniforme y Uniclass para las familias. Sí, de cierta forma, el estándar que yo recomiendo es el uniforme. Si es que ustedes van a querer utilizar algún estándar, por ejemplo, para Revit, este uniforme, que es el que más, porque Revit ya viene preparado con ese estándar, entonces se le puede aplicar independientemente del estándar nacional, porque para poder codificar un elemento, tenemos nosotros normas, tanto nacionales como internacionales. La norma nacional es el Reglamento Nacional de Metrados, que tiene unas partidas dadas. Pero aparte, también entendemos que el proyecto va a ser colaborativo para cualquier otro país, puedes ahí asignarle un código uniforme. Ese va a ser el lenguaje común en todo caso. Entonces, nosotros en los colegios PIP, en los hospitales de Lanning, aplicamos el Uniclass y el sistema COVID. El Uniclass y el sistema COVID son estándares del Reino Unido. Ya, entonces el Uniclass es precisamente para identificar el elemento de manera internacional y el sistema COBIE es cómo es la información que llevas desde la construcción hasta la etapa de mantenimiento. También es importante porque desde la etapa de diseño ya ingresamos parámetros COBI, no el COVID, sino COBIE, Construction, Operation, Building, Information, Exchange. Esas son las siglas en inglés, COBIE. Desde el diseño te pide ingresar esos parámetros, que son estándares del Reino Unido, más el Uniclass. ¿Ya? El Uniforma es más de Revit. Lo encuentran inclusive en Revit como código de montaje. Ustedes cuando le asignan eh, un parámetro, puede ser con código de montaje o con nota clave. Por ejemplo, voy a abrir un Revit ahorita. Ese punto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que llevar el modelo también a costos y también a planificación. No que quede solamente con modelo 3D, sino que sea un modelo más, BIM más, o sea, un modelo completo. ¿Qué significa el modelo BIM más? Que está integrado 3D, 4D y 5D. Ese es el propósito. Entonces, para poder trabajarlo así, naturalmente se tienen que decidir o diseñar los procesos para ello del 4D y 5D, que está amarrado a dos usos BIM. Voy a abrir cualquier modelo, este, por ejemplo. No tengo ahorita un ejemplo del COVID en la mano porque sería abrir un archivo y pesa infinidad.
Lo que les voy a explicar es otra cosa mejor. Por ejemplo, yo tengo un modelo cualquiera, ¿ya? Voy a seleccionar una columna, ya. Voy a los parámetros. A ver, uno que tenga mejor un soladito. Ya. Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos parámetros. Uno que es la nota clave y otro que es el código de montaje. ¿Ok? El código de montaje generalmente está amarrado a un estándar Uniformac. Acá dice bien claro, ¿no? Uniformac. Este es el estándar internacional, Uniformac. ¿Ok? Pero eh, nosotros también podemos generar nuestro propio código de montaje interno. No tiene que ser uniforme precisamente, sino que sabemos que nosotros a nuestro cliente le tenemos que diseñar una estrategia de presupuesto aparte, ¿ok? Entonces, puedes tú generar una estrategia de costo, una estrategia de partidas. Por ejemplo, en nota clave, acá nosotros hemos generado estas. Este es propio. Sigue un estándar internacional y es propio. O sea, lo hemos estandarizado para nuestros proyectos. Ahí está. Es propio, ¿no? Entonces, este tipo de relación que uno le asigna, por ejemplo, solado, este es un solado de 100, le coloco a este ítem solado. Y ya tiene ese código, ¿no? Este sería el código, la nota clave. Y para el código de montaje, busco el uniforme, busco foundations, de repente será este, vamos a suponer que sea este, uno de estos. No manejo mucho el inglés, pero ya, supongamos que sea esto, pues no. Y aparte, si tú deseas, lo puedes relacionar a un código de partida del reglamento nacional, ¿no? Entonces ahí vas relacionando tus códigos, el código uniforme más tu código estándar interno y el nacional de metrados. O sea, esa es una forma de cómo codificar estos elementos para que tengan esta data de información. A ver, vamos a leer la consulta que me hicieron. Cuando se termina de elaborar un BEC, ya que se mencionó que es un documento vivo y si se tuviera errores posteriores aún se puede subsanar, claro, los BECs se actualizan siempre. Pueden haber errores que uno se da cuenta después y se corrige sin ningún problema. En el entorno de datos, de común de datos, bueno, dice que se considerará cuatro carpetas principales para la gestión de contenedores de información. Ya, el WIC, el Share, Publish y Archive. ¿Se podría explicar un poco de eso? Sí, claro, voy a explicarlo. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que creo que yo debí haber empezado con este tema y me han adelantado al... Por acá vamos a ver si tengo ese diagramita. Ah, esos son los estados de los contenedores. Mm, Con el diagrama les explico. Parece que está en otro, en proceso de gestión, tal vez. Ah, y esos son los procesos de gestión de las actividades. Ah, ah, ah. El diagrama no lo tengo en la mano ahorita. Ah, pero lo tengo en el VEC. Tiene razón. En el VEC está. En el otro VEC. Ajá, por acá había un diagrama. Con el diagrama les explico. Ahí está. Este es. Ahí lo voy a congelar. Ujú. Ya. Miren, el WIC, este se le conoce como WIC en proceso. O sea, ustedes lo van a encontrar.
en la guía, en el estándar, WIC, que es Work in Progress, ¿ok? En proceso, ¿qué significa? Que normalmente en un equipo de trabajo, por ejemplo, del Estado, tenemos la parte designada principal, que es el contratista, que son los autores del modelo. ¿Ya? Entonces, la parte designada principal, el contratista y su equipo van a empezar a procesar modelos, a procesar modelos de información en este caso. Entonces, ellos van a tener este acceso WIC, ¿ok? Entonces, en este acceso WIC van a estar prácticamente los especialistas, especialistas. Es un trabajo interno, es un trabajo interno. O sea, van trabajando en el día a día, ¿ok? Luego, dentro de este proceso va a haber el uso de coordinación. Vamos a empezar como coordinadores, no solo BIM, sino de todas las especialidades, a verificar esa información, a revisarlo y a dar el visto bueno. Al dar el visto bueno, esta información se va a compartir acá en el share. Compartir, ¿ya? Entonces, de Wix genera una copia para el share. ¿Qué va aquí? Lo que ya hubo una primera revisión interna por los coordinadores. Ok, ya está listo y pasa esa información. Y acá, ¿quiénes están? Están prácticamente, por ejemplo, la supervisión. La supervisión, el cliente, la entidad, voy a poner así. Ellos semanalmente, según tu proceso de coordinación, semana tras semana, los autores van a compartirnos. Por ejemplo, los días martes comparten su información y lo revisamos en el compartido. Nosotros como supervisión revisamos en el compartido. No tenemos acceso a la carpeta en proceso, sino a compartido como supervisión. Acá nosotros hacemos las revisiones periódicas en el compartido hasta que llega un momento en que va a ser o va a estar listo para su aprobación al cliente. De tal manera que en publicado ya tenemos prácticamente la información que está aprobada. Aprobada por el cliente en este caso, pues, ¿no? O por la entidad. Y está lista para pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, el diseño a la construcción. Hasta que luego vamos a llegar a hacer una auditoría, unas BIL, listo para archivar esa fase de diseño. Entonces, en archivo estaría listo ese proceso de información que vamos a archivar. De tal manera que si yo soy supervisora, yo no tengo acceso a proceso, a WIC no lo tengo. Pero si soy parte de los autores de un modelo, sí tengo información en proceso y lógicamente las demás. ¿Ok? Entonces, así es como funciona este proceso de los estados de un entorno común de datos. Ahí está. Esos son los estados. Esto mayormente se hace cuando doy un taller de entorno común de datos con Trimble. Ahí se explicó a mayor detalle este proceso. ¿Ya? Pero sí es interesante que para la próxima les haga un taller de cómo se integra costos y planeamiento, ¿ah? Porque eso también lo puedo hacer sin ningún problema. Ya, entonces es interesante porque ahora no hay que esperar que el modelo solamente sea BIM 3D, sino hay que integrarlo a costos y a presupuestos, ya, a costos y a planeamiento, perdón. Entonces, eso va a ser para un siguiente taller, si ustedes desean, podemos hacer un taller de integración de costos y planeamiento. Y lo puedo hacer. ¿Ya? Solicítenlo, por favor, a GRI. Ustedes, yo estoy acá a solicitud de ustedes. Soliciten en grupo que les haga un taller
de costos y planeamiento y les hago con mucho gusto porque ya tengo material para eso y ya estoy haciendo esos talleres. Recién del mes pasado estoy haciendo esos talleres, en realidad. Así que ya tengo material, ya tengo todo eso listo y podemos hacer sin ningún problema. ¿Con qué integra el 4D y 5D? Ya. Para el 4D directamente utilizo Project y utilizo un aplicativo de Revit para 4D y Navisworks. Y para 5D utilizo el Archimedes. El Archimedes es el que yo utilizo para el 4D, para poder medir, llevar los metrados a Archimedes. ¿Ok? Y para 4D yo utilizo un aplicativo que se llama 4D. Pero eso lo voy a explicar con un taller, con un ejemplo. Ya está todo acá, ya lo tengo preparado, incluso ya listo ya. Pero eso ya es con un taller. El login, ¿qué parte viene siendo el BEC o BIM? Sí, son de paga, Sergio. Eh, Son de paga. El Arquímedes, voy a conversar con el distribuidor si están interesados, con el distribuidor Arquímedes, el representante de Perú, a ver si puede darles una licencia de 30 días. Hagamos un taller de Arquímedes, perdón, un taller de 4D y 5D, solicito, por ejemplo, el 4D BIM sí se les puede dar de 30 días, al igual que el Arquímedes, ¿ya? Pero yo tengo comprados, porque son de paga ambos, pero sí se puede solicitar por un mes. A ver, por acá me preguntaron algo, a ver. El login, ¿qué parte viene siendo del B? El login es el nivel de información, es pieza importante del BEC, eso va dentro de la matriz de responsabilidades. Desde ahí empiezas a desglosar tus elementos y a determinar qué log y log va a tener. Y eso luego lo traduces a tu MIDP. Listo, entonces voy a de una vez compartirles. Quiero ver si se puede cargar acá en el chat el archivo, ¿ya? No sé si se podrá o me dejarán. Sí, me parece que sí. Archivo de mi computadora. Voy a compartirles, porque igual ya es la tercera vez que hago este taller del BEC y sí, sí les comparto. GRI, taller BEC, presentación, plan y el formato en Word. Abrir, enviar. Ahí está. Esos son los formatos que le estoy enviando. Esperemos que más pronto que tarde el plan BIM defina su sistema de clasificación y color y disciplinas para continuar. Sí, es cierto. Yo creo que en sí tiene que estar más completo. Sin embargo, considero que la guía Plan BIM es referencial, pero tomamos como punto de partida. ¿Qué entidad ve la actualización del reglamento? Sí, el reglamento de metrado se tiene que actualizar, de hecho. Se tiene que actualizar porque ya está desfasado. El tema de la reglamentación de metrados, nosotros seguimos el reglamento de metrados porque el Estado lo pide, pero ya para nuestros proyectos privados no aplicamos el reglamento de metrados, chicos, aplicamos estándares internacionales. No aplicamos reglamento de metrados porque no funciona. El Estado sí lo hacemos porque te lo pide, pero para proyectos privados aplicamos otros estándares. Ya entonces soliciten ustedes un taller de planificación y integración del modelo BIM al área de costos y planeamiento. Algo básico nomás haremos y ya, pues. Pero ustedes solicítenlo, ¿ya? ¿Dónde puedo conseguir la guía? Les pasé el link hace un ratito. Hace un ratito les mostré un link. Lo voy a volver a repetir. Ahí está la guía y todos sus anexos.
Está la guía, todos sus anexos. ¿Ya, chicos? Entonces, este, para poder ustedes, el curso del BEC, hay un curso de BEC que yo dicté para GRIC en 2 ocasiones, dura 15 horas. Ahí sí hacemos talleres para hacer un MIDP, para hacer una matriz, para poder diseñar procesos. Ya son 15 horas. Lo que les he mostrado ahorita es solamente un pedacito, pero un taller de 15 horas ya aprenderían cómo hacer un BEC. ¿Ya, chicos? Entonces, prácticamente eso es un poco lo que les quería comentar de la importancia de redactar planes de ejecución BIM. No podemos diseñar modelos o hacer modelos si no tenemos una base, una guía, un estándar de proyecto, porque para mí el BEC es un estándar de proyecto en realidad. ¿Ok? Así que es importante que ustedes conozcan de la importancia del BEC y sobre todo identificar los puntos importantes. Se han dado cuenta que son varias cositas acá, varias cositas que tienen que manejar. ¿Ok, chicos? Entonces, lo del sistema COVID es muy largo de explicarlo porque es un plugin que se tiene que descargar ya para que se instale y eso se adicionan, son parámetros que se adicionan aparte y es un poco extenso, por eso es que no lo puedo explicar ahorita, porque se tiene que instalar un plugin para ello, al igual que el código Uniclass. Listo, chicos, entonces ya son las 10 y como les repito, eso sería todo por hoy día, ¿ya? Si ustedes desean entonces el taller de planificación con BIM, lo solicitan, por favor, y ya planificamos en una fecha dada hacer ese taller, que es muy importante que conozcan que no solamente es modelo BIM, ¿ya, chicos? Listo, entonces, muchas gracias por su atención y ¿dónde podemos solicitarlo? Acá mismo, con Grid, con la misma dirección, o le puedo también conversar al arquitecto Jesús Céspedes, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí nomás. Eso sería todo. Muchas gracias.